gusto me da saludarles en un foro más del financiero Bloomberg, de estos que iniciaron durante la pandemia ante la necesidad de informar a nuestra audiencia, de sentirnos cerca, de responder dudas acerca de lo que estaba sucediendo, sobre todo en temas relacionados al COVID-19, pero que sin duda se fueron ampliando ante la participación de usted, por supuesto, a quien agradecemos que nos siga de cerca. Y mire, sin duda un tema que ha generado mucha polémica es el del regreso a clases presenciales. Además de la polémica, muchísima incertidumbre entre todos quienes de una u otra forma estamos relacionados pues al regreso a clases presenciales. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue contundente respecto a esta decisión. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueve, truene o relampaguee. Y es que usted recordará que se anunció un decálogo muy general, muy vago respecto a los puntos a tratar y tener establecidos para este regreso a clases presenciales en cuanto a las medidas sanitarias se refiere. Una de ellas era una carta responsiva firmada por los padres para que sus hijos pudieran regresar a clases. Después, que siempre no, que la carta ya no era necesaria. Lleven a cabo lo que es la carta compromiso, la carta de aceptación, precisamente en donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la asistencia a la escuela. Y bueno, ya aquí nuestro presidente fue muy claro, yo estoy totalmente de acuerdo, la carta no existe, se elimina. Lo que menos queremos, insisto, como Secretaría de Educación Pública, es precisamente lo que todos anhelamos como sociedad, que es que se regrese a las clases y eliminar prácticas precisamente que son burocráticas, que lejos a veces de ayudar, llegan a entorpecer. Y bueno, el regreso a clases presenciales como actividad esencial fue una decisión correcta. A unos días de que la fecha oficial de inicio escolar, del inicio escolar en nuestro país se dé, aún no hay claridad por parte de los maestros, de los padres de familia, mucho menos de los propios alumnos. Los planteles públicos y privados cuentan con las instalaciones, los materiales y sobre todo el conocimiento requerido para atender los requerimientos establecidos. ¿Qué pasará si hay un caso positivo a COVID-19 en un grupo? ¿Cómo serán los protocolos? ¿Realmente los padres tienen la opción, además de no mandar a sus hijos a la escuela si tienen temor al contagio? ¿Cómo van a estudiar desde casa? De ser así, ¿cuáles serán las diferencias en el aprendizaje y las desventajas que esto va a generar a nivel educativo en las mismas generaciones? Pues para resolver este y muchas otras dudas sobre este regreso a clases presenciales, me da mucho gusto tener a tres grandes invitados. Aquí tenemos a... Este es el foro, como le decía, número 30, ¿sí, Edgar? De los que se han realizado, creo que son más ya los que llevamos durante la pandemia. Pero mire, saludo con gusto esta mañana de nueva cuenta. He tenido la fortuna de platicar muchas veces sobre temas relacionados al COVID-19 con la doctora Lori Ann Jiménez Five, jefa de Laboratorio Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Doctora, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Y también nos acompaña Luis Arturo Solís, presidente de la Unión de Padres de Familia, y Alfredo Villar, fundador y presidente de Asociación Nacional para el Fomento Educativo. A los dos, muchas gracias y buenos días. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues vamos a iniciar, si me lo permiten, con la doctora, en una pregunta general para los tres. ¿Esta decisión fue la correcta? Estamos a unos días del regreso a clases presenciales. ¿Qué nos diría del decálogo, que ya no son 10, ahora son 9, de las medidas presentadas para el tema de prevención de contagios de COVID-19 en este regreso a clases presenciales, doctora? Bueno, la decisión sin duda es una decisión precipitada, es una decisión que ha sido improvisada, que le hace falta mucha planeación y que se está dando en uno de los peores posibles momentos. Es decir, estamos todavía en el tercer repunte de la pandemia, en donde tenemos en este momento todavía una tendencia al alza en muchos de los estados de la República, en la mayoría de los estados de la República. Aquellos que han llegado ya a lo que posiblemente puede ser su pico máximo en esta oleada o en este repunte, ¿no? Siguen aumentando en términos de defunciones.
y solo unos pocos estados empiezan a disminuir. Este es el caso, por ejemplo, de Baja California Sur, incluso de Nayarit y otros estados, pero ninguno de estos ha alcanzado. Lo que es importantísimo recordar es que en este momento ningún estado siquiera está por debajo de lo que ocurrió de sus picos anteriores. Entonces vamos a decir, Baja California Sur, que sí efectivamente trae tanto los casos como los contagios a la baja, en este momento todavía está superando uno de sus picos, que fue el de verano, ¿no? Necesitamos dejar que la pandemia se estabilice en términos de la dispersión de contagios en las comunidades y entonces hablar de un regreso seguro a la escuela. En este momento es una decisión precipitada que lo que puede hacer es que ahora que estamos llegando a un pico, quizá el regreso a la escuela podría incitar a que la pandemia, a que este repunte continúe creciendo en lugar de disminuir en el momento que parece que ya llegó a su punto máximo. Gracias, doctora. Esto en cuanto a las decisiones y obviamente la preocupación de los contagios por COVID en esta tercera ola. Ese es el punto de vista de la doctora, además científica, investigadora. ¿Qué dicen las asociaciones de colegios y escuelas? ¿Qué dicen los propios padres de familia? Luis Arturo. Luis Arturo. Gracias. Sí, gracias, Sofía. Buenos días a todos. Mira, por parte de la Unión Nacional de Padres de Familia, nosotros desde el mes de mayo, cuando se llamó al primer regreso a clases, nosotros establecimos como estrategia un regreso responsable. ¿Por qué? Porque sabemos que, de acuerdo a los estudios que han hecho distintos especialistas, después de estos ya 16 años de confinamiento, es necesario regresar a las aulas. Pero en este momento, ya que estamos a días de regresar a las aulas, consideramos que no es el momento más pertinente, pero también quiero decirte que nosotros, a través de la encuesta que hemos hecho a más de 9,000 padres de familia, el 38% nos dice que él no considera regresar a clases presenciales, pero un 35% me dice que sí, que él desea regresar a clases presenciales, y el resto me dice, yo quiero regresar a clases presenciales híbridos. Ante el hecho, nosotros hemos dado a conocer, y lo expreso en este momento, que es decisión de cada padre de familia al interior de su hogar tomar la determinación de regresar o no el próximo día 30 de agosto a las aulas. Y también platicar con la comunidad educativa, en este caso con sus directivos, con sus profesores, con los docentes, cuál va a ser ese retorno a clases, si va a ser presencial, si va a ser mixto, si va a ser escalonado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ante el vacío de autoridad que tenemos en este momento, y cuando hablo de vacío de autoridad es porque la autoridad educativa, la Secretaría de Salud y el mismo presidente de la República, pues ha en su momento hasta descalificado a sus propios secretarios. Esto pues trae consigo a que como padres de familia estemos en un impasse de incertidumbre. Si sí o si no, regresaremos a clases en un ambiente seguro. Eso es el tema. Regresaremos a clases en un ambiente seguro. ¿Qué nos diría al respecto, Alfredo Villar? Pues efectivamente es muy importante regresar a clases. ¿Por qué? Porque llevamos ya año y medio precisamente en confinamiento, lo cual ha afectado a todos los estudiantes. A 37 millones de estudiantes los ha afectado muchísimo en las facultades de salud que tienen, mental, emocional, etcétera. Entonces hay un gran problema. El gran problema también que existe es la incertidumbre en las que nos están metiendo todos los funcionarios públicos, el Poder Federal, el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales. No se han puesto de acuerdo, y lo vemos que el presidente dice que sí se van a iniciar las clases. Hay gobernadores que dicen que no. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Baja California, donde dijeron estas escuelas y dijeron un número de escuelas que van a iniciar, pero no han dicho cuándo van a iniciar otras escuelas. Hay una incertidumbre, no se sabe qué es lo que se va a hacer, qué condiciones, qué protocolos se van a poner. Y sobre todo la situación está en que se van a requerir muchos materiales, como el gel, los cubrebocas, los sanitizantes, etcétera, el papel, toallas, el agua. No se tiene esa situación.
Entonces hay un gran presupuesto allí que se tiene que hacer, pero tampoco están interviniendo otras secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Salud no ha dicho nada, tiene la obligación, de acuerdo a la ley que la regula, ver qué es lo que se puede hacer en el sector educativo. No ha dicho nada. La Secretaría de Economía va a poner todos los presupuestos, la Secretaría de Agricultura para la alimentación, que la Secretaría de Educación Pública ya dijo qué es lo que los cambios que se van a hacer en los planes y programas para ver cómo vamos a recibir a los estudiantes, porque vienen en condiciones totalmente diferentes. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es ver que se pongan de acuerdo el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales y todas las secretarías de Estado para que tengamos una congruencia, para que estemos viendo qué es las necesidades que se tienen, las nuevas condiciones de educación que hay para encontrar las nuevas soluciones, porque si no, no vamos a salir adelante. Y es importantísimo qué futuro le espera a estas generaciones. Claro, Alfredo. Y mire, son dos temas y lo hemos dicho y le hemos dado seguimiento. Que yo creo que la principal preocupación ahora para los padres es el que sus hijos puedan contagiar de COVID-19. Entonces es el tema de la salud, del cuidado de la salud, pero también el que ya mencionaba Alfredo, de la educación, esta brecha educativa que hay. ¿Cómo se va a dar? Bueno, vamos a empezar primero desde el punto de vista de la salud, doctora Jiménez Fay. ¿Qué tendría que pasar con este decálogo tan ambiguo, que ya no son 10, ahora son 9, porque ya no hay carta responsiva, como escuchamos a la secretaria de Educación, que primero sí, pero que luego era una medida burocrática? Entonces, justamente hace unos momentos escuchaba yo una reunión de una maestra de una escuela primaria pública en Milpa Alta, que hablaba con las mamás del grupo y no tienen nada, no tienen... tendrán un gel de inicio y algunas otras cosas, dice, pero se va a acabar, así que cada quien mande lo suyo. Así que no creo que haya presupuestos al respecto. En ese sentido, doctora, ¿cómo tendría que ser estas especificaciones que nos han dado por parte de la autoridad para ponernos de acuerdo nosotros, los implicados, los maestros, los papás, para realmente poder prevenir? Porque si nos vamos con los pasos, pues no creo que funcione de la manera tan positiva como esperáramos que fuera, doctora. Sí, bueno, es que tenemos un problema de fondo. Se está discutiendo desde una perspectiva como que equivocada. Aquí la pregunta no es si los niños deben regresar a la escuela o no. O sea, esa es una pregunta que cae en el lugar común, en la superficialidad. Es evidente que tienen que regresar a la escuela. Lo que necesitamos hablar es cuándo y cómo pueden regresar con seguridad. Este documento que saca la Secretaría de Salud lo saca a los 3 segundos del retorno, ¿no? Tuvieron meses para preparar el regreso a clases, lo sacan una semana antes o menos de una semana antes de regresar. ¿Cómo esperan que las escuelas puedan prepararse para hacerlo? Además, documento es un documento completamente superfluo que tiene muchas páginas, pero poca información. Es decir, dice, entre otras cosas, no habla de las medidas en realidad que se necesitan tomar. A ver, necesitamos aclarar algo muy, muy concretamente. No se trata, aquí el tema no es si estamos cansados de la pandemia, si los padres ya están hartos de que sus hijos no van a la escuela, si los niños ya están hartos de no ir a la escuela. Aquí el tema no es... Sí, pues sí, los niños han perdido muchísimo, porque son casi 2 ciclos escolares completos que se han perdido durante la pandemia, ¿no? Sí, esos todos son temas, sin duda, pero el tema central es, o sea, más allá de que estemos hartos, pues yo creo que estaríamos mucho más hartos con un hijo en una terapia intensiva conectado a un ventilador mecánico, ¿no? O contagiando al resto de la familia y algún familiar muerto. Necesitamos priorizar y la prioridad tiene que ser la salud y la vida de la gente. Eso ante todo, porque si hay un valor humano que tiene que ir por encima de todos los demás es ese, ¿no? Entonces, tomando eso como premisa, entonces, claro, hay muchas otras consideraciones, pero no se pueden hacer otras consideraciones sacrificando o restándole prioridad a lo que es fundamental. Entonces, para regresar a clases, para empezar, necesita que en la entidad en donde las clases regresen se tengan un índice de contagios comunitarios relativamente bajo. En este momento no hay una sola entidad, ¿sí?, que esté por debajo, más que Baja California, tal vez. Baja California
está por debajo del 30% de positividad. Hay estados en donde es tan dramático como Veracruz. Veracruz tiene más del 60% de positividad en este momento. Nayarit, que está en el 59%. Quintana Roo en el 57%. Ahí me puedo seguir, ¿no? O sea, Puebla en el 55%. ¿Cómo es posible? O sea, la Organización Mundial de la Salud lo dice con toda claridad. No puede haber una movilización libre y levantamiento de restricciones y toda una serie de cosas si no está la positividad en un nivel de 5% o menos. Es decir, estamos, claro, en nuestro país la positividad está sobreestimada porque hacemos muy pocas pruebas, una serie de cosas, pero sin duda estamos en un momento muy complicado. Entonces, para regresar a clases necesitamos que los contagios comunitarios estén en un nivel bajo, suficientemente bajo, para que haya un riesgo controlable de contagios. Y las condiciones en las escuelas deben estar asentadas con preparación, con antelación, con la preparación de los maestros, de los administrativos y demás, para recibir a los alumnos. Y esto no incluye pedirles gel antibacterial. Es decir, sí, está muy bien que traigan su gel antibacterial. Cuando nos estamos ahogando en ese vaso de agua, de quién va a poner el gel antibacterial, es porque ni siquiera hemos entendido cuáles son las condiciones necesarias para regresar. Porque lo que necesitan las aulas es ventilación, garantizar la ventilación de los espacios cerrados. Se necesita garantizar vía abrir ventanas, abrir puertas, cuando eso no es suficiente a través de ventiladores de pedestal o de mesa. Se necesita vigilar la calidad del aire dentro de las aulas, las bibliotecas, los gimnasios y todos los espacios cerrados en una escuela, para saber cuál es el riesgo de contagio en cada espacio, ¿no? Entonces, esto, en los sitios donde no se puede ventilar adecuadamente, entonces es indispensable tener purificadores de aire que puedan disminuir el riesgo de contagio en esas áreas, ¿no? En esas áreas cerradas. Y lo que es más importante, y por qué es que nadie está hablando de esto, no lo sé. ¿Quién va a garantizar un cubrebocas de alta calidad para cada niño en cada plantel de cada escuela pública de este país, entrando a clases cada día? Claro. Sí, es decir, no es suficiente decir pongan su cubrebocas, porque hoy estamos ante un virus increíblemente contagioso, que es más contagioso que la varicela, ¿sí? Entonces, se necesitan cubrebocas de buena calidad, bien ajustados al rostro, una serie de cosas. A ver, ¿quién está hablando? ¿Quién va a proveer a los niños en las escuelas públicas de estos cubrebocas? Así es, doctora. O sea, necesitamos, las condiciones no están sentadas. Y entonces, más allá de lo que la autoridad diga o deja de decir, lo que está ocurriendo es una irresponsabilidad magna de nuestras autoridades de tomar una decisión arbitraria de volver a clases, poniendo en riesgo la salud y la vida de la población. Así es, doctora, porque como ya lo decía, ya el punto no es quién lo decidió la autoridad, pero en qué condiciones se dio, por qué tan tarde. ¿Qué pasó durante todo este año y medio de pandemia? Pensamos que nos íbamos a quedar ahí, que no iba a haber un futuro. ¿Por qué no se previó? ¿Por qué hoy, a unos días, sigue sin haber claridad? Justamente, doctora Luis Arturo, Alfredo, escuchaba en esta junta, que no me correspondía, pero lo oí por el interés, obviamente, de saber cómo era, donde una mamá le preguntó a esta maestra de esta escuela primaria pública, ¿cómo será la ventilación? Pues como se pueda, ni modo que quite las ventanas. Esa fue la respuesta de la maestra, que también puedo entender, sí, dijo, abriré la puerta y hasta donde se pueda, porque muchas de las escuelas tienen estas ventanas de rejillas, no se pueden correr completas. Entonces ese es un riesgo. Decía, cada quien tendrá que traer sus insumos, es decir, el cubrebocas, tan importante, doctora, del que usted hablaba. Son niños, si se le cae, si se le moja, ¿no va a haber otro cubrebocas para ese niño? ¿Qué van a hacer con él? ¿Lo van a poner en un rincón? ¿Lo van a regañar? Porque aparte está esta parte emocional de poder integrarlos y entenderlos. Como padres de familia, Luis Arturo, en la encuesta más reciente del Financiero, el 58% de los padres decían no estar de acuerdo con este regreso a clases. Quizá muchos han cambiado de opinión o se han resignado, tienen miedo de que sus hijos se atrasen y prefieren mandarlos a la escuela. ¿Qué nos diría al respecto? Porque si bien la doctora decía algo muy importante,
no hay condiciones en los estados en cuanto al número de contagios y no todos los estados son iguales, hay que decirlo. No todos los estados tienen las escuelas en las mismas condiciones. Hablando de Veracruz, donde decía que hay el 60% de positividad, además, acaban de pasar por un huracán. ¿En qué condiciones están las escuelas? ¿Están listas? ¿Hay presupuesto además para todo esto que ella ya mencionaba? Sobre todo los cubrebocas, que tendría que haber ciertas cosas de las que disponieran, un presupuesto en cada plantel. ¿Qué dicen los papás? No, Sofía, desafortunadamente, así como lo acabas de expresar y así como lo he estado yo recabando por padres de familia, el Estado gobierno pues se ha hecho a un lado. ¿Por qué? Porque no existe, no tenemos conocimiento de presupuesto. El presidente en el mes de abril-mayo hablaba de 12,000 millones de pesos que iba a darse a la escuela pública para mejora de infraestructura y mejoras de... Hasta el día de hoy sigo escuchando a padres de familia que me dicen, oiga, hay que dar 580 pesos, hay que dar 600 pesos, hay que ir a lavar la escuela. En el caso particular de Veracruz, el secretario de Educación tuvo a bien decir que, pues entonces, si los padres no podían cooperar, tenían que pagar con faena. O sea, es muy lamentable que el gobierno no asuma su responsabilidad ante un llamado a clases. Nosotros lo que hemos externado a los padres de familia es que tienen que acercarse a cada uno de sus escuelas, porque estamos hablando de más de 200,000 planteles a nivel nacional y las condiciones que se tienen entre un estado y otro son muy diversas, asimismo como la aplicación de presupuestos, como el que el gobernador y el secretario de Educación y el secretario de Salud en los estados asuman una corresponsabilidad. Entonces, lo que hemos nosotros pedido a los padres de familia es que se acerquen a su comunidad educativa, en este caso se acerquen con su director, con sus profesores y con los padres de familia que estén de acuerdo en llevar a sus hijos a una clase presencial, porque, vuelvo a repetir, va a haber padres de familia que tomarán la decisión de no voy a ir y es sumamente aceptable que el padre diga no. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las condiciones no están dadas, porque desafortunadamente existe un vacío de información y, vuelvo a reiterar, un vacío de autoridad por parte de aquellos que deberían de marcar el rumbo de un regreso a clases responsable. Y sí, a 16 meses de estar cerradas las escuelas, en 3-4 semanas están queriendo implementar algo que deberían de haber implementado desde hace muchos meses atrás, pero ahora es nosotros como sociedad ante la pérdida de autoridad, ante la pérdida de este vacío de autoridad, tenemos que nosotros como sociedad asumir una corresponsabilidad como lo mismo, y valga la narrativa, valga la expresión y esta comparación. Cuando tuvimos los temblores y los terremotos en nuestro país, fue la sociedad organizada la que dio la cara ante una autoridad que no supo qué hacer en el momento. Sí, eso es una pena en un sentido, claro, qué bueno que podamos responder como sociedad, pero no quiero pensar que la autoridad se atiene a esta solidaridad que cuando es necesaria los mexicanos demostramos, ojalá de verdad no sea la excepción, porque es el cuidado de nuestra infancia y la educación de los mismos. Alfredo Villar, ¿ha sido esta decisión por la forma una ocurrencia, como se ha dicho, una ocurrencia más del presidente? Efectivamente, no solamente del presidente, de todos los funcionarios públicos. Tienen razón la doctora y el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia de todo lo que han mencionado, pero tenemos que asumir la responsabilidad, porque de todos modos decimos que ahorita se dijo todo lo que se tendría que haber hecho y no se hizo y las condiciones en las que se encuentran, etcétera. Pero las clases se van a iniciar, no hay forma de que se diga que no. Ahora, es cierto que padres de familia no van a enviar a sus hijos, pero los que sí quieren enviar a sus hijos a las escuelas particulares, y a las escuelas oficiales, a todo el sector educativo, pues entonces ellos tendrán que ir viendo qué es lo que se tiene que ir haciendo, qué proponen, qué van a hacer, qué acciones van a tomar. Y sobre todo exigir al gobierno, a la Secretaría de Salud, que en un momento dado vea todo lo que es la historia clínica de todos los estudiantes, los medicamentos, todo lo que se necesita en las escuelas, todos los elementos como el gel, los sanitizantes, todo esto, y que la Secretaría de Economía aporte todos los recursos necesarios para esta situación, pero ya es una situación de nosotros como padres de familia, como directores, como maestros. Ya no podemos estar esperando
que haya otra ocurrencia de los funcionarios de que digan, sí, ya empezó otra vez a subir los contagios y vámonos otra vez al confinamiento, porque eso es lo que hay de parte de los funcionarios. No han hecho nada. ¿Cómo es posible que en año y medio que llevamos perdidos no hayan hecho nada, ni siquiera cuidar a las escuelas que fueron vandalizadas y toda esta situación? Entonces, lo que se tiene que hacer es ya la responsabilidad de nosotros, la participación activa, comprometida y humana de la sociedad. Ya tenemos nosotros que empezar a tomar decisiones y no esperar las ocurrencias del gobierno, porque ya vimos que han sido desastrosas en todos los aspectos, educativos, de salud, laborales, económicos, de todo. Entonces, no podemos esperar otra vez a que esta situación continúe. Tenemos que ir ya buscando estas soluciones, pero con la participación de nosotros, con el compromiso de todos nosotros, que es justamente lo que es la democracia, que es un sistema de vida, que es la participación de la sociedad, no se agota en las elecciones. Entonces, allí es donde tenemos ya que estar de manera activa, participativa, responsable y precisamente exigiendo el cumplimiento del Estado de Derecho que no están haciendo los funcionarios. Entonces, allí desde el inicio vemos ahorita, por ejemplo, vean lo que les acabo de mencionar, que en la Baja California Norte nada más se dijo una serie de escuelas que van a funcionar. ¿De dónde lo sacaron? Fue nada más una ocurrencia que los gobernadores de dónde están basándose del Estado de Derecho, decir no va a haber clases. El presidente de la República dice sí va a haber clases, pero él falló desde el principio porque no se pueden restringir ni suspender los derechos humanos de la sociedad. Y aquí se suspendieron nada más con 2 ocurrencias del secretario de Educación y del secretario de Salud, con 2 acuerdos que sacaron, pero no de ninguna manera se pueden restringir, salvo el presidente lo puede hacer, restringir o suspender los derechos, pero también de acuerdo con el Congreso de la Unión y con la Suprema Corte de Justicia. Y estos funcionarios tampoco han entrado en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? La solución está en buscarla nosotros, no estar esperando ya que el Estado nos diga qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Muchas gracias, Alfredo. Y miren, la doctora Jiménez Fray decía hace un momento, lo que habría que priorizarse durante esta pandemia, incluido el regreso a clases, pues es la vida y la salud de las personas. ¿Qué opina el doctor López-Gatell sobre la posibilidad de contagio para los niños? Vamos a escuchar esto. No hay evidencia científica de que se requiera vacunar niños, de que se requieran dosis de refuerzo o que haya una especial preocupación por que sean más virulentas las variantes, ni siquiera la variante Delta. La situación con menores de edad respecto a COVID, ni en México ni en el mundo ha mostrado que sea una población de especial riesgo. Lo hemos estado monitoreando desde el inicio de la epidemia en todas las edades. Tenemos cerca de 600 personas en la edad infantil que han perdido la vida de manera directa por el COVID. ¿Qué nos diría al respecto, doctora? Bueno, digo que es increíblemente lamentable que el doctor Hugo López-Gatell después de 1 año y medio no tenga nada que decir más que mentiras, ¿no? Es un hombre completamente deleznable en el sentido de que él representa la salud, la Secretaría de Salud durante la peor crisis sanitaria que este país ha tenido o el mundo ha tenido en el último siglo. Y lo que se le ocurre decir es en nombre de la ciencia. Yo creo que conmino al doctor López-Gatell a dejar de usar palabras grandes que no comprende, como ciencia. ¿Sí? Él dice, no hay evidencias científicas de que se requieran dosis de refuerzo. Doctor Hugo López-Gatell, nada más lo invito a que vea los ejemplos de Israel, de Uruguay y de Chile. Sí, estos son 3 países. Israel fue uno de los países que más vacunó durante el principio, cuando se inició la vacunación. Israel llegó a tener, y hoy Israel tiene al 63% de su población vacunada con esquemas completos. Y hoy Israel es el tercer país en el planeta con el peor repunte que estamos registrando. Entonces, el 63% de los vacunados no fue suficiente para detener el peor repunte que ha visto Israel en toda la pandemia, que lo ha convertido en el tercer país del peor, que está en la peor situación actual, ¿ok?
Y entonces lo que ellos empezaron a hacer es poner un refuerzo. Utilizaron solo las vacunas de Pfizer y Moderna en Israel, empezaron a poner un refuerzo adicional, como ahora ya lo indicó la FDA, y también en Europa se está indicando una tercera dosis para los vacunados con Pfizer después de 8 meses, y están empezando con las poblaciones de mayor edad y los más vulnerables, y después de ahí se van a ir bajando. Ahorita en Israel ya van en la población de 30 años y más, con la tercera dosis de Pfizer, y milagrosamente empiezan a controlar la situación. Entonces, este es el mismo caso. Uruguay y Chile habían vacunado, tuvieron campañas de vacunación impresionantes, y hoy están colocados entre los 5 países que más han vacunado sobre la faz de la tierra, Uruguay y Chile, y con todo y todo no habían podido controlar, a pesar de que han vacunado tantísimo. Es decir, Uruguay ya tiene el 71% de su población vacunada con 2 esquemas, con esquemas completos. La razón es porque utilizaron la vacuna de Sinovac y sus casos seguían aumentando. Cuando dijeron, bueno, es una locura, vamos a empezar a poner refuerzos, ahí esa es la evidencia, así se genera la evidencia científica, algo que parece que el doctor López-Gatell desconoce. Así es como se genera la evidencia científica. La evidencia ahí está. Y entonces cuando dice, y resolvieron el problema con eso. Entonces hay toda la evidencia, ya hay incluso la normatividad, porque la FDA ya lo aprobó, va a la tercera dosis. Aquí en México, la farmacéutica de CanSino lo había dicho desde hace muchos meses, pero desde luego el doctor López-Gatell y su séquito y el resto de nuestro gobierno decidieron ignorar esta información que ya estaba disponible de la farmacéutica CanSino, en el sentido de que esa vacuna empieza a disminuir su efectividad después de 5 o 6 meses de la dosis. Eso ha sido ignorado y ahora el doctor López-Gatell se le hace muy fácil abusar de la palabra ciencia para decir no hay evidencias científicas, cuando quizá es que él no las tiene o las está ignorando, pero las evidencias ahí están. En cuanto a los niños, cuando dicen no hay evidencias de que esto sea un problema en niños, a ver, bueno, quizá le hace falta tener más asesores o gente que lo ayude o que se siente tantito a leer, porque por ejemplo, ayer la BBC saca un artículo en Escocia. Escocia está teniendo su peor repunte de contagios que ha tenido, tuvo el peor día, y esto lo asociaron directamente al regreso a clases, ¿sí? No solo eso, en Estados Unidos, los estados de Luisiana, de Florida, de Texas, de Georgia, están teniendo sus terapias intensivas pediátricas saturadas, algo que durante toda la pandemia nunca había ocurrido algo similar, ¿sí? Y esto es por la forma como la variante Delta está infectándonos. Entonces, los niños están siendo afectados, pero vamos a decir, no nos vayamos con las evidencias de otra parte, hablemos de las evidencias de nuestro país, las evidencias que el propio departamento que se supone que López-Gatell dirige, ¿verdad?, genera. Y con base en los datos de la Secretaría de Salud, ¿sí?, las defunciones confirmadas en niños, confirmadas en las cifras oficiales, en niños, vamos a hablar contagios. Al día de ayer se habían contagiado en nuestro país 159,208 menores de edad. 159,208. Si esta cifra a alguien le parece poca, pues necesitamos evaluar cuál es, hay algún problema de normalización de las tragedias. A ver, de estos, el 91% eran niños sin comorbilidades, Solo el 8.9% tenían alguna comorbilidad, como diabetes, por ejemplo, como obesidad, etcétera. Entonces, ese es el número de contagiados. Han habido 7,731 niños hospitalizados en nuestro país, de los cuales el 71% no han tenido una sola comorbilidad. Y de esos, la cifra que se tiene de defunciones es de 854, se tiene la cifra de oficial, de 854 defunciones oficiales en menores de 20 años. Si hacemos menores de edad, o sea, omitiendo 18, 19 años, son 769. Pero si agarramos menores de 20 años, son 854. Nada más que, ojo, esas son las cifras oficiales. Claro. El RENAPO, que es el Registro Nacional de Población, ¿sí?, junto con la Base de Datos Nacional del Registro Civil, tiene en su poder 2,080 actas de defunción de menores de 20 años, ¿sí?, que tienen registrado como causa de muerte
COVID. Entonces, cuando dice que no hay evidencias, pues ¿qué son estas? ¿Esto qué es? ¿No son evidencias? Claro, doctora, de verdad, pues sí son datos alarmantes. Sí. A veces sentimos que, ¿cómo podemos controlar eso? Bueno, nosotros no podemos controlar la estrategia contra la pandemia, que durante mucho tiempo se dijo si era insuficiente, si no era eficiente, si eran necesarios los cambios que tanto sugirieron muchas voces, por supuesto válidas, como el caso de los exsecretarios de salud en su experiencia y en el afán de sumar para hacer esta tragedia mucho menos dolorosa de lo que ha sido durante este año y medio. Pero la realidad es que hoy estamos aquí y la vacuna se ve lejana para los menores de 18 años, aun cuando en otros países ya se vacuna a los mayores de 12. El refuerzo de CanSino, ya dijo el presidente que no se va a dar para los maestros. Y muchos papás quizá no han tenido acceso. Los que han tenido acceso, por favor, vacúnense, porque es una manera de ir pues haciendo obviamente el círculo más seguro dentro de lo que cabe para los niños. Luis Arturo, hace un momento muy bien decía, hagamos algo al respecto en lo que nos toca con el escenario que ya está dado. Obviamente los datos que nos da la doctora, por supuesto, nos alarman, nos inquietan. ¿Tendrá algún ejemplo de cómo se están organizando los padres de familia? ¿Qué pasa en aquellos estados más pobres? En aquellos estados donde la educación siempre ha sido un tema en todos los sentidos y ahora hablando de la falta de recursos para operar de una manera segura este regreso a clases presenciales. Sí, mira, Sofía, los datos que nos da la doctora pues sí son muy lamentables y yo, a la voz de López-Gatell, yo lo único que diría es que el señor lo único que hace es escaramuzas para estar bien con aquel que es su jefe. Y eso es sumamente lamentable e irresponsable de su parte. Nosotros como padres de familia, y como que lo comentaba anteriormente, cada escuela pues es un ente que tiene su propia dinámica, sus propias condiciones. Nosotros le hemos pedido a los padres de familia, utilizo este término que para mí es muy coloquial, es el término tropicalización, que tropicalicen las medidas que se han externado por las diferentes autoridades y que éstas se adecúen a la condición de cada una de las escuelas. Hoy por la mañana tenía una entrevista en Sonora, tuve un medio de Sonora, y yo les decía, oiga, si no hay las condiciones para que se esté en un lugar cerrado, pues que se vayan a un lugar abierto como lo que es el patio de las escuelas, y si estas tienen algún domo. Pero me decía, oiga, pues es que aquí las temperaturas a media mañana son de 45 grados. Digo, no, Dios mío, pues ahí sí ya no se puede. Entonces, híjole, hay muchas condiciones y entonces eso es lo que vuelvo a repetir. Nosotros como padres de familia, lo que le hemos pedido y lo que voy a volver a externar es que tenemos que ir a cada una de nuestras escuelas y generar los protocolos de acuerdo a la naturaleza y a las condiciones que tenemos. Tú hablabas de las regiones más alejadas, más pobres, donde desafortunadamente no hay condiciones a veces ni para poder llevar en este momento clases presenciales. ¿Por qué? Porque no hay lo más indispensable, que es el agua potable. Entonces ahí cada padre de familia, cada comunidad tendrá que analizar de forma particular la realidad en la cual está y determinar cuál va a ser la mejor condición para que los hijos puedan tomar clases, si sea a distancia, si sea escalonado, si sea híbrido, porque creo que ante la actual circunstancia no podemos ir todos al colegio y cuando la matrícula por salón es superior a 32 o a 35 niños, pues es definitivamente poner a todos en riesgo. Entonces tenemos que trabajar de forma particular en cada una de las escuelas, de las más de 200,000 escuelas que existen en este país. Luis Arturo, antes de pasar con Alfredo, hay una pregunta que sería para usted. Edgar Fernando nos dice, ¿sería posible que a través de la Asociación Nacional de Padres de Familia se pueda tramitar un amparo global para obligar al gobierno a vacunar a menores de edad? Ya estamos viendo que existen amparos individuales. Sí. Ya están existiendo. Nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia haríamos ese análisis. Qué bueno que lo externa el padre de familia. Lo vamos y me lo llevo de tarea para expresarlo a nuestro consejo y comité, porque
nosotros hicimos ya amparos anteriores con otras mesas. En este caso, nosotros ya presentamos un amparo contra los libros de texto. Educación con Rumbo, que es una mesa en la cual trabajamos, presentó precisamente un amparo contra el regreso a clases, el cual fue denegado por considerar la autoridad que este es un bien superior. Y ahorita pues tendríamos que analizarlo, y si consideramos que puede ser procedente, pues yo creo que estaríamos en condición de en un momento dado de llevarlo a cabo. Eso es algo muy importante, Luis Arturo, lo que nos acaba de decir. Si usted acaba de unirse a esta transmisión, se lo agradezco. Quiero decirle que estamos hablando del regreso a clases con la doctora Lori Jiménez Five. Estamos con Luis Arturo Solís y Alfredo Villar, Luis Arturo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, y Alfredo Villar, fundador y presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos todas las voces, los padres de familia, el punto de vista científico, médico y también de los planteles y el fomento educativo. Es decir, cada quien trae un tema que se suma a este regreso a clases presenciales que tanta polémica e incertidumbre, como lo decía a un inicio, ha causado. Y mire, Alfredo, nos preguntan, Jacobo Hassan, ¿no les parece que sería conveniente que se dieran tutoriales a los maestros para que a su vez se los den a los padres? Esto en el caso de quienes decidan no mandar a sus hijos. El presidente ha sido muy claro. Si no quieren que vayan a la escuela, sus hijos no los manden, si tienen miedo a que se contagien. Pero ¿qué pasa si se quedan en casa? Sobre todo hablando de las escuelas públicas, porque sabemos que las privadas tienen otros recursos, otras formas. Entonces no hay comparación entre la manera de regresar a clases presenciales en una escuela pública y una privada. En el caso de las escuelas públicas, hoy escuchaba a esta maestra que les decía en una junta con las mamás y decía, Alfredo, los niños que no vengan a clases no van a tener clases en línea. Ahorita tengo buen internet porque estoy en mi casa, pero yo no puedo darles clases en línea desde la escuela porque no hay buen internet. Entonces, pues les dejaremos los trabajos, o sea, la mamá va y le dice, aquí están los libros y hazte bolas. ¿Cómo será eso, Alfredo? Efectivamente, ese es un gran problema, fue una ocurrencia que hubo, precisamente lo que le llamaron educación a distancia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes, de los padres de familia, no tienen los elementos, no tienen los equipos, la tecnología necesaria. Inclusive los mismos maestros no estaban preparados para clases en línea. Entonces, es de allí el retraso tremendo que está habiendo y que nos va a llevar de 6 a 10 años la recuperación en estos momentos. Por eso es que si se sigue atrasando, va a retrasarse más todavía la recuperación. Entonces, lo que se tiene que hacer precisamente es ver qué es lo que se puede hacer y que todos los maestros, los padres de familia estén participando y que invitemos a la iniciativa privada y exijamos al gobierno que se pongan de acuerdo para que proporcionen a todas las escuelas todo lo necesario. Ya no solamente es de que la vacunación, porque no hay vacunas, inclusive que se ganaran los amparos, no hay vacunas para toda la población. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es ver qué es lo que necesitan las escuelas y que se den todas esas condiciones precisamente para que los padres de familia que no quieran enviar a sus hijos en un momento dado puedan tener esas clases a distancia de alguna manera. Proporcionarles a los padres de familia también elementos, lo que va a ser muy difícil y esto va a ser un retraso tremendo y todo precisamente por las ocurrencias que está habiendo por parte del gobierno. Suspender los servicios, los derechos de los estudiantes, entre los que está la educación, que es donde viene la formación de todas las facultades físicas y mentales de los estudiantes, la formación, la socialización, todo. Entonces, allí es lo que se tiene que ver. Por eso vuelvo a insistir, tenemos que participar nosotros como sociedad, no solamente los padres de familia, los maestros, sino la iniciativa privada para que nos dé todos los recursos, nos dé todas las facilidades de poder integrar todos los elementos, los equipos, todo lo necesario, aunque es muy difícil también en el medio rural, porque allí hay lugares donde no hay energía eléctrica, mucho menos el internet, y mucho menos tienen las condiciones para tener equipos, ¿no? Entonces, allí es una de las situaciones que se tienen que ver. La situación no es nada más de que todo es general y que las soluciones son de tipo general. Va a ser de determinadas circunstancias, pero allí está precisamente la participación de los funcionarios públicos y aplicar el Estado de Derecho, que lo están violando, que les importa un cacahuate, ¿no?
Entonces, allí es donde tenemos que ver qué es lo que podemos hacer, pero exigir nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, allí es lo que tenemos que hacer, porque, vuelvo a insistir, el futuro de nuestras nuevas generaciones es terrible. ¿Qué futuro le vamos a poner? Hay condiciones mentales que a lo mejor no los van a poder reponer los estudiantes y se va a quedar de por vida esos retrasos, etcétera. Entonces, es gravísimo el asunto. Por eso es que ya tenemos que participar todos, sin excepción. Así es, Alfredo. Doctora Jiménez, nada más quiero hacer una anotación. Siempre le cambio el apellido y le pido una disculpa. Es Five. Ya sabe que tiene un apellido que luego... A mí que soy medio disléxica se me complica. Es Fivey. Siempre se lo cambio. Perdóneme, doctora. No hay y eso problema. Que usted sabe que he hablado con usted muchas veces. Pero mire, doctora, hay muchas dudas. Como decía Luis Arturo y Alfredo, doctor, aquí hay dos vertientes. Es un tema muy amplio, de pronto como que quisiera seguirme por una vía, pero hay tantas preguntas y dudas al respecto, que yo lo que quisiera es que hoy quienes están con nosotros pudiéramos darles un poquito de certidumbre o por lo menos de guía en su experiencia, cada uno en su área, de qué pueden hacer para sentirse más seguros, porque por un lado es la salud, donde no hay un rumbo claro, como decía Luis Arturo, pero también está la parte educativa. Y en ninguno de los dos lados nos sentimos tranquilos o sólidos. Preguntan, doctora, no es su decisión, pero ¿cuál sería su recomendación? ¿Qué pasará si un niño se infecta? ¿Pone esto en grave riesgo por COVID a los demás? ¿Cómo tendrían que tratar el caso? Depende de la particularidad de cada uno, nos dice Juan. Y también Juan nos comenta, ¿cuál tendría que ser el número de contagios, doctora, para que se decida cerrar un aula o, en su caso, un colegio? No, a ver, hay protocolos que se siguen en este sentido. Uno de las principales, es decir, miren, para volver hay ya evidencias, hay que ir por las evidencias, ¿no? Y no por la conveniencia o la ocurrencia. Las evidencias nos dicen, los lugares que han podido abrir las escuelas con mucha seguridad lo han hecho, una combinación de 4 cosas. Uno es que los contagios comunitarios han estado en niveles relativamente bajos, eso es lo primero. Lo segundo es que han establecido, implementado una muy buena estrategia de vigilancia de los contagios y brotes dentro de los planteles. Esto se hace mediante pruebas. Hubo casos como, por ejemplo, en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, las escuelas iban a regresar y entonces decidieron hacer pruebas masivas a todo el estudiantado que iba a regresar a clases, a los administrativos, a los maestros y demás. En ese tamizaje detectaron más de 3,800 personas que estaban infectadas antes del primer día de clases, ¿no? Entonces, afortunadamente, porque las pudieron detectar esas personas, no iniciaron junto con el resto inició las clases y entonces establecieron pruebas semanales. Semanalmente se hacen tamizajes, ya sea a un porcentaje del alumnado y de los maestros y administrativos, o en el caso de que sea posible, hacerlo a la totalidad del plantel. Pruebas, ¿no? Esto hoy se puede hacer realmente sin tantísima drama, ni dificultad, ni tampoco tanto costo, porque tenemos las pruebas de antígeno a la mano. Estas pruebas, si bien no tienen la precisión de las pruebas de PCR, sí son suficientemente precisas para poder utilizarlas para este tipo de tamizajes muy amplios, ¿no? A muy bajo costo, muy fácil de realizar y los resultados muy rápidos. En fin, se necesita eso, los contagios bajos, una estrategia de vigilancia, se necesita la mayor parte de la población vacunada, tanto todos los adultos, desde luego, y hoy se necesitaría tener vacunada la población que ya se puede vacunar, que es la de 12 a 18 años, a 17 años, ¿no? Eso, y las condiciones de la escuela. De sí, se necesita que todos los adultos que trabajan en la escuela tengan las instrucciones de cómo se utiliza correctamente un cubrebocas, qué cubrebocas sirven, cuáles no, cuáles son más útiles, cuáles son las alternativas entre estos y los otros cubrebocas, qué sé yo, cómo ventilar un espacio, qué se hace si no se puede ventilar correctamente, cuánto tiempo hay que permanecer dentro del aula con seguridad y cuándo ya es momento de salir del aula para dejar que se ventile y entonces regresar. Todo esto se requiere instrucción a los maestros y los administrativos de la escuela. Estas 4 cosas, que son los contagios, la vigilancia con pruebas, la vacunación y las condiciones de prevención dentro de la escuela, han hecho posible los retornos muy seguros. Entonces, ahora, ¿qué pasa?
Evidentemente, si se tiene un contagio, no se tiene que cerrar toda una escuela, ¿no? Al menos que la escuela no tenga más que un aula, ¿no? Es decir, las escuelas que son de tamaño regular, ¿no? Lo que se hace es vigilar dónde están los contagios. Cualquier persona con la regla universal, y esto en el manual que mandó la SEP, dice, si un maestro tiene sospecha de estar contagiado, no tiene que dejar de ir, porque finalmente ellos están vacunados y no pasa nada. Esto es realmente, es casi criminal que eso esté asentado en el manual que la SEP mandó a las escuelas para que ellos sepan qué hacer si alguien se contagia. No, a ver, la regla importantísima es cualquier sospecha de un contacto, o sea, un contacto de riesgo, una persona que cree que pudo estar infectada, una persona sospechosa de contagio o cualquiera que esté confirmado de tener un contagio, tienen que dejar el plantel, o sea, tienen que aislarse. Eso es uno. Lo más importante para evitar la propagación de los contagios es detectarlo lo más pronto posible y aislar a esas personas lo más pronto posible. Esto salva al resto de la escuela, ¿ok? Entonces, alguien que sospecha estar contagiado, vacunado o no vacunado o de la edad que sea, si sigue yendo al plantel, es que si estaba contagiado ya contagió a todo mundo. Lo que pudo haber sido el aislamiento de una sola persona se puede convertir en un cierre total de la escuela, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que hacerlo. Y ahora, cualquier persona hay que aislarla. Y cuando hay un caso confirmado, vamos a decir en un salón hay un caso confirmado, se tiene que llevar una buena vigilancia de esa persona con quien tuvo contacto dentro de la escuela, con quien come lunch, la gente de su salón, quiénes son sus maestros, si visitó oficinas en la escuela, quiénes son los adultos con los que tuvo contacto, etcétera. Se hace un rastreo de contactos interno en la escuela, que se puede hacer con una logística muy simple en realidad, muy fácil de llevar a cabo, y todas las personas que tuvieron contacto con ese caso confirmado requieren pruebas, y quienes salgan positivos, aislarlos hasta que se curen y regresar. Si queremos mantener las escuelas abiertas sin que haya contagios y muertes por esos contagios, esta es la forma de hacerlo. Cualquier otra cosa, pues es irresponsable. Así es, doctora. Y quiero nada más destacar esto que decía, que en el manual de la SEP dice, bueno, si un maestro se contagia, pero como ya está vacunado, pues que siga yendo, ¿no? Con su cubrebocas. Increíble cuando todo el tiempo se ha dicho, ten responsabilidad social y en cuanto sepas o tengas sospecha de contagio, confínate hasta saber si es positivo o no. Ahí me pregunto si faltó comunicación con la Secretaría de Salud, trabajo conjunto, no lo entiendo, doctora. Y mire, rápidamente, antes de pasar con Luis Arturo, Glory nos dice, ya lo había usted mencionado, pero quiero que se lo responda. Aquí los maestros tienen una dosis de CanSino. ¿Sí están protegidos? Pues sí están protegidos. Están protegidos parcialmente contra la enfermedad, contra padecer la enfermedad severa y morir, y la muerte, ¿ok? La vacuna de CanSino tiene una eficacia relativamente baja, mucho más baja que otras vacunas que se están poniendo, pero vamos a decir en general, yo, para que lo sepan, yo estoy vacunada con la vacuna de CanSino. Yo soy académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y por esa vía yo me vacuné y recibí la vacuna de CanSino. Entonces, en la misma situación de ustedes estoy yo. 6 meses después vamos a empezar a declinar en la protección inmunológica que tenemos con esa vacuna. Por lo pronto estamos relativamente bien protegidos contra padecer la enfermedad de forma grave y contra morir de COVID-19 si nos contagiamos. Pero la situación es esta, ningún vacunado, ni con CanSino, ni con ninguna otra vacuna, está protegido hoy de infectarse. Entonces, el vacunado se infecta y al estar infectado lo transmite. Entonces, da exactamente igual si estamos vacunados o no. El vacunado necesita seguir utilizando cubrebocas, protegerse del contagio y si llega a contagiarse, aislarse para no contagiar a otros. Entonces, ¿estamos protegidos? Sí, no vamos a estar protegidos mucho tiempo si no recibimos un refuerzo. Esa es la respuesta. Muchas gracias, doctora. Y Luis Arturo, platicábamos hace un momento, bueno, yo les daba el dato que seguro ustedes ya conocían de la encuesta del Financiero de que el 58% de los padres de familia no estaban de acuerdo con este regreso a clases presenciales. La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hizo su propia encuesta. Ustedes traen la suya también, Luis Arturo, donde aquí el 81.7% dicen que no quieren regresar a clases y que además el 51.4% dice
que las escuelas a las que van sus hijos no tienen las condiciones necesarias para que se dé un retorno seguro. En ese sentido, como padres de familia, ¿cuál es el pulso, el sentir a lo largo y ancho del país, considerando ya estas diferencias de las que hablábamos, Luis Arturo, para este regreso a clases? ¿Hay participación de los papás? ¿Se están involucrando lo suficiente? Porque además no es nada más de querer, es de poder. La mayoría de los papás en este país trabajan padre y madre, les dicen que vayan a limpiar la escuela. A veces hay temores por parte de los padres. Si no puedo, va a haber un trato diferente para mis hijos. Si no puedo dar, ¿qué va a pasar con mi hijo si me piden? Yo, la verdad, en las dos experiencias que he tenido con las maestras que he hablado en estos últimos días, me dicen que no han pedido nada como obligatorio, pero sí han sugerido mandar estos cubrebocas tan importantes que se tienen que tener de repuesto, que mencionaba la doctora Jiménez Faibí, también el gel antibacterial, ante la falta de agua en muchas escuelas para lavarse las manos, Luis Arturo. Sí, mira, Sofía, vuelvo a reiterar, en aquellos colegios donde las condiciones no estén dadas para un retorno a clases seguro, yo considero que también así tendrán la misma sensibilidad los directivos de no regresar a las clases. En aquellos planteles donde se puedan tener condiciones, y no vamos a hablar de condiciones mínimas, porque al final el cuidado de la salud pues lleva consigo el que estemos hablando de vidas humanas. Entonces, lo escuchaba de la doctora hace un momento, tenemos que tener condiciones mínimas y o establecer los parámetros en cada uno de los colegios de cuáles van a ser los cuidados. Y algo muy importante que hace unos días me reiteró un padre de familia, es que sabes que este país no tenemos educación. Y él se refería en el término de que hay padres de familia que actuarán de forma irresponsable. Yo lo entiendo. Desafortunadamente vivimos en una sociedad tan diversa en la cual hay padres de familia que asumen una responsabilidad. Hay otros que desafortunadamente no pueden ser partícipes de las acciones dentro de un colegio porque, como lo acabas de establecer, trabajan desde muy temprano y llegan hasta muy noche. Pero es ahí donde yo hago el llamado a que actuemos de forma corresponsable. Y algo muy importante es que no debemos satanizar el que el interior de los colegios son un foco de infección o lo podrán ser. Tenemos que ser corresponsables porque algo sí debemos de entender, que ante mayor incremento de movilidad es directamente proporcional al mayor incremento de contagios. Y esto lo vivimos porque después de que fuimos vacunados, los mayores de edad, y conforme aumentó la vacunación, bajamos la guardia. Pensamos que ya como estar vacunados con 2 dosis, nos quitamos el cubrebocas, empezamos a abarrotar los centros comerciales, a abarrotar las centrales de autobuses y empezar a tener un mayor incremento de movilidad. En este momento estamos pues pagando el precio. ¿Por qué? Porque al día de hoy sabemos que hasta el día de hoy solamente hay 80 millones de mexicanos vacunados y ya somos casi 130. Entonces, hace falta mayor vacunación, pero hace falta también por parte de nosotros tener una actitud corresponsable, no solamente en este regreso a clases, sino ser corresponsable en nuestras acciones diarias, porque hay algo que debemos de estar muy conscientes. Es que ahora estamos ante una realidad, una nueva realidad, en la cual tenemos que aprender a cohabitar con el COVID. Y esta cohabitación lleva consigo pues, a tener una acción de corresponsabilidad dentro de nuestro entorno social. Yo creo que eso será lo más importante, como bien dice Luis Arturo, pues hay que aprender a vivir con esto, pero claro, dentro de las circunstancias adecuadas y con el conocimiento necesario para poder hacerlo, porque a veces de verdad podemos ser ignorantes, aunque parezcan cosas obvias, y no saber realmente qué es lo que tiene que pasar o cómo debe de pasar. Rápidamente, Luis Arturo, Manuel nos dice, mi hijo va a una escuela primaria en el Estado de México, se ha considerado por parte de los padres de familia recurrir a los purificadores de aire, ya que muchos de los salones no tienen buena ventilación y no cuentan ni con aire acondicionado ni ventiladores, porque quizá el clima no lo requiere, pero al tener estas rejillas que ya mencionábamos, pues no circula el aire. Sabemos que los purificadores de aire son caros, pero hemos visto también que hay corrientes que se han dedicado a decir que se pueden hacer, que pueden ser hechos manualmente incluso por los propios padres de familia, para que sea un elemento más de ayuda en la prevención de los casos de COVID.
Sí, sabemos de antemano que hasta por ahí hay algunos, están presentando hasta tutoriales en las redes sociales, pero yo creo que qué bueno que exista la iniciativa por los padres de familia, pero si nosotros como padres de familia no contamos con el expertise de poder garantizar de que verdaderamente estos sistemas van a poder darnos la calidad de aire que se requiere a los interiores de los salones, entonces tendríamos que buscar otras alternativas como es el uso de espacios abiertos. Yo he escuchado y yo creo que a veces la creatividad de los padres de familia es extraordinaria. Yo escuché, ¿sabes qué? Vamos a pedirle a las industrias refresqueras, porque pues al final también la iniciativa privada ha dicho, bueno, ¿en qué me puedo sumar? Y aquí yo escuché donde dijo, vamos a solicitarles a las industrias refresqueras pues que nos puedan apoyar o nos donen en este momento o nos den acomodato lonas de la industria refresquera para poderlas poner en un espacio abierto y nuestros hijos puedan tener clases presenciales. Y que bueno, esa iniciativa, bienvenida, y yo creo que la iniciativa privada en un momento dado ante estas actuales circunstancias y ante el que el gobierno se está haciendo a un lado en esa responsabilidad que tiene como autoridad, pues bienvenido. Esa es otra iniciativa que yo le pongo en la mesa. Y qué importante que la iniciativa privada haya dicho en qué podemos ayudar. Eso es súper válido y se agradece, por supuesto. Sí sería una buena manera de sacar a los niños a clases en espacios abiertos, claro, donde las condiciones climáticas lo permitan. Ya mencionaba Luis Arturo el caso de Sonora, podemos pensar en Mexicali, Coahuila, Chihuahua, con temperaturas arriba de los 38 grados, incluso de los 40 y tantos grados. Alfredo Villar, ¿se ha pensado en hacer adecuaciones a los planes de estudio, de sentarse con la autoridad y decirles, hoy la realidad de nuestros estudiantes ha cambiado? Tendríamos que tener otras clases relativas a lo que hemos vivido y dejar quizá otras que realmente se quedan ahí en los libros y que no se usan en la vida cotidiana. Es decir, hacer la educación un poco más realista y sobre todo de una manera más integral, independientemente de las condiciones que tenga un estudiante según la escuela a la que asiste. Efectivamente, tienes toda la razón. Y déjenme hacer también un paréntesis respecto a que también se tiene que ver no solamente las condiciones sanitarias de la escuela, sino también del hogar, las casas también, porque allí vienen los contagios precisamente de los estudiantes, de los padres de familia, por los vecinos, etcétera. Entonces allí va ligada la escuela con el hogar. Entonces allí es donde tenemos que ver también esta situación. Ahora, efectivamente, una de las situaciones que la Secretaría de Educación Pública no ha hecho es precisamente que ahora se tienen que hacer cambios en los planes y programas de estudio. Debe ser una educación activa y participativa. Activa poniendo precisamente los conocimientos adquiridos en práctica, pero no de laboratorio, sino participando en la solución de los problemas que tenemos, como en este caso, los problemas que tenemos de alimentación, que tenemos del COVID, que tenemos de todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de alimentación es la adecuada? ¿Cómo está la historia clínica de los estudiantes? ¿Cómo vamos a protegernos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Dónde lo tenemos que hacer? Poniendo en práctica todos los conocimientos. Eso no le pasa por la cabeza a la Secretaría de Educación y ya desde mucho tiempo atrás. Por eso los planes y programas educativos son obsoletos, trasnochados, ya no dan respuesta a las necesidades de la sociedad del siglo XXI, la sociedad de la economía, del conocimiento. Entonces, una de las situaciones es precisamente ver qué cambios se tienen que hacer. Y allí está la participación de los padres de familia. No es que si queremos, sino que está en la Ley General de Educación. Inclusive la participación activa y presencial de los padres de familia en la escuela, al menos un día por semana. Así es como está. Entonces, todos tenemos que participar. La iniciativa privada, como se acaba de mencionar, efectivamente, todos están dando créditos, quieren dar créditos, quieren participar, quieren donar medicamentos, etcétera. Lo hemos estado viendo. Entonces, creo que la situación está en que participemos de acuerdo al Estado de Derecho y hagamos participar al Estado también para que dé todas las facilidades habidas y por haber para que podamos encontrar esas nuevas soluciones a estas nuevas condiciones. Entonces, allí está ya
una de las situaciones que se tiene que hacer un nuevo concepto de escuela, un nuevo concepto de maestro, un nuevo concepto de estudiante, no una nueva escuela, sino un nuevo concepto, ya desde las 4 paredes con un maestro que está dando clases nada más de memorización, ya está acabado. Hay que ver qué podemos hacer todo en práctica, iniciando precisamente por las condiciones que estamos viviendo en estos momentos de pandemia, de problemas de salud, de problemas económicos, de problemas de alimentación. Allí es donde tenemos que encontrar las soluciones, poniendo en práctica todos los conocimientos, con la participación de los padres de familia, de los estudiantes, de la iniciativa privada, y sobre todo que el gobierno deje de estar violando los derechos de la sociedad, los derechos humanos como es la educación, la salud, la alimentación, la economía, la cuestión laboral, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos que exigir todo. Muchas gracias, Alfredo. Y desafortunadamente se nos casi acaba el tiempo, tenemos que dar conclusiones. Dentro de estas conclusiones, doctora Jiménez Faiví, le quiero decir 2 cosas. Esto que decía Alfredo sobre los hábitos en casa, también muy importantes, tanto de higiene, de salud, de alimentación. Sabemos que el problema de la obesidad infantil es gravísimo en México y que las comorbilidades obviamente han sido un gran tema durante esta pandemia para que los casos se complicaran tanto en adultos como en niños. 1. Y 2, Rosita a través de Instagram me dice, ¿qué pasa si en la escuela realmente nos organizamos bien y todo funciona? Pero yo muevo a mis hijos en transporte público. Entonces los riesgos se amplían. Ese es el temor de muchos de los padres que obviamente se mueven en transporte público para llegar a las escuelas de sus hijos, doctora. Sí, y es un temor pues genuino, es un temor bien fundamentado, ¿no? Pues cómo no vamos a tener temor si los contagios están a todo lo que dan en la comunidad, ¿no? Lo que diría a las madres y padres que van a llevar a sus hijos a la escuela y esto, primero que nada, bueno, quiero nada más hacer hincapié en una cosa, parece muy absurdo esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de regresar a clases? Deberíamos de preguntarnos eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de regresar a clases? Es decir, el objetivo que tiene el gobierno para estar empujando un regreso a clases ahora. Pues el objetivo debería ser, ¿no? Uno imaginaría que ese objetivo es, pues, ponerle un fin a este deterioro educativo que venimos cargando, ¿no? Cuando esto lo vuelven voluntario, venga quien quiere y quien no, y qué sé yo, y el que no venga, pues quién sabe qué le va a pasar, y el que sí venga, pues va a venir, no sé, tal vez él y 2 compañeros, o tal vez él solo, o tal vez con muchos, y entonces se van a todos infectar, o qué sé yo, ¿no? O sea, es tan ambiguo, tan incierto lo que el gobierno está proponiendo en este momento de hacerlo. Si la intención realmente fuera ahorita empezar a componer el rezago educativo que se ha generado después de 1 año y medio de este problema, entonces no habría opcional, sería, tenemos esta estrategia, va a ser híbrido, quien se quede en casa va a ser así, quien vaya a la escuela va a ser así, es decir, la estrategia bien sentada. Esto de cada quien hágale como quiera es un desbarajuste, me parece un sinsentido, además que peor todavía cuando está poniendo en riesgo vidas. Pero bueno, las personas que van a ir a la escuela, que van a llevar a sus hijos a la escuela, una de las cosas que tienen que estar muy conscientes es esto: el cubrebocas es su mejor amigo. El cubrebocas es su mejor amigo. Necesitan estar muy conscientes de los lugares en donde están. Y son 2 cosas: estar muy conscientes de que los lugares tienen que estar bien ventilados y de usar un cubrebocas. Los cubrebocas tienen que ser cubrebocas de buena calidad, de preferencia cubrebocas KN95 o N95, o los coreanos que son KF94, que suelen ser muy cómodos para los niños. Este tipo de cubrebocas, si no tienen posibilidad de tener este tipo de cubrebocas de alta eficiencia, entonces pueden utilizar cubrebocas de tela, hacer sus propios cubrebocas de tela si gustan. Mientras sean tricapa, tienen que tener 3 capas, y esas capas pueden ser 3 capas de poliéster, 3 capas de algodón, o una mezcla entre poliéster, o 2 capas de poliéster, una de algodón, o así, ¿ok? Alguna combinación de eso. Estos cubrebocas de tela tienen la ventaja de que se pueden lavar, se pueden reusar y pueden tener varios. Y el niño llevar sus cubrebocas adicionales por si algo sucede y se lo tiene que cambiar.
lo que mejor podemos hacer en este momento como padres de familia es acostumbrar a nuestros hijos a usar cubrebocas durante largos periodos de tiempo. Esto es lo mejor, lo que podemos hacer mejor por ellos. La gente dice, no, es que son niños, ¿cómo se lo van a dejar? Qué sé yo. Sí, también antes se decía, ¿cómo lo vamos a sentar en la sillita del carro? Los niños no se quedan, ¿no? Pues ahora todos los niños se sientan en su sillita del carro y se acabó, ¿no? Porque así tiene que ser. Se decía, no, ¿cuándo vamos a hacer que un niño se ponga el cinturón de seguridad en el carro? Pues no, nunca, porque son niños. No, bueno, pues sí, pero ahora todos van con el cinturón de seguridad. Es lo mismo, ¿sí? El cubrebocas lo tienen que usar los niños a partir de los 2 años. Ese es otro error que tiene esa guía de la SEP, que dice que el cubrebocas es a partir de los 6 años. Esto es absolutamente, va en contra de todo el consenso académico, científico, médico que se ha hecho a nivel internacional. A nivel internacional la indicación es todos los niños a partir de 2 años en adelante necesitan utilizar cubrebocas. Entonces, se entiende, a lo mejor en el plantel las condiciones son correctas, están muy bien sentadas y yo tengo confianza de cómo se está manejando todo dentro de mi plantel, pero ¿qué tal? Para llegar a la escuela tengo que tomar el metro y 2 camiones, ¿no? Y lo mismo de regreso. Bueno, pues sí, y todo ese trayecto es peligro cuando en la comunidad hay contagios que se están dando. Miren, su mejor amigo es el cubrebocas. Este virus se respira. Mientras sigamos pensando que los tapetes sanitizantes y en todo esto que rocían y que desinfectan superficies, que ahí es donde estamos protegiéndonos del virus, vamos a seguirnos infectando. COVID-19 se respira, hay que ventilar y hay que ponerse un cubrebocas. Esto es lo que hay que hacer para protegernos del contagio. Entonces, si usted tiene que tomar el transporte público, exija que abran las ventanas. Si hace frío, pues tápense bien. ¿Sí? No importa que haga frío, ¿sí? Es mejor que les dé mucho frío a que les dé COVID. Entonces, exijan que se abran esas ventanas. Si van en y pónganse un cubrebocas de buena calidad. Si hacen los de tela, la mejor opción es tener un cubrebocas quirúrgico, que son estos muy sencillos, normales, como los que mucha gente trae, como este tipo de cubrebocas. Un quirúrgico y encima uno de tela. Lo importante es que esté muy bien ajustado al rostro. Tienen que entender el cubrebocas como un filtro a través del cual lo que exhalo tiene que pasar por ese filtro antes de salir al medio ambiente y lo que inhalo tiene que pasar por ese filtro antes de que entre a mis vías respiratorias. Con esto puedo prevenir el contagio. Si el cubrebocas está holgado, si lo traigo aquí, en esta parte, y aquí hay huecos y se me está saliendo todo por aquí, o lo traigo aquí arriba del mentón y entonces me sale todo por acá o por los lados, entonces ese cubrebocas no es correcto. Los niños tienen que aprender a usar cubrebocas bien ajustados al rostro por periodos largos de tiempo y instrúyale, vayan en el transporte con su cubrebocas muy bien puestos, lleven repuestos de cubreboca por si lo necesitan. Entiendan que si el cubrebocas se moja, ya no sirve, tienen que cambiarlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante, ventilar los espacios y en los espacios cerrados, sobre todo cuando hay más gente y cuando tiene usted la sensación aquí no hay buena ventilación, ¿no? Aunque no esté monitoreado y demás, trate de permanecer ahí el menor tiempo posible. Hay muchas acciones, como en el transporte público, hay que ir en silencio. ¿Sí? Hablar genera estos aerosoles potencialmente contagiosos. En lugares muy civilizados como Japón, por ejemplo, está completamente prohibido hablar en el transporte público. Y la única razón es porque con eso se disminuye el riesgo de contagio. Entonces, tenga mucho cuidado en el transporte público, que abran las ventanas, que tenga usted su cubrebocas, vaya en silencio y genere menos aerosoles de contagio. Y hoy por hoy, el favor más grande que le podemos hacer a nuestros hijos, la pandemia, este repunte que tenemos no va a ser el último, ni tampoco va a ser el más grave. La pandemia sigue y podríamos estar en estas fechas el año que entra hablando de lo mismo. Por eso es importante que no se haga al ahí se va la situación, sino que se resuelvan los problemas para realmente poder regresar a nuestras actividades humanas. Entonces, el favor más grande que como padres les podemos hacer hoy a nuestros hijos es acostumbrarlos desde muy pequeñitos a traer puesto el cubrebocas durante todo el tiempo. Y darles la instrucción que cuando se lo tienen que quitar para comer, para beber, lo hagan en espacios al aire libre, en espacios abiertos y lejos de personas, no en espacios cerrados. Esa es la recomendación. Muchas gracias, doctora. Recomendaciones muy importantes y muy claras. Se nos termina el tiempo, pero rápidamente, Luis Arturo y Alfredo. Luis Arturo, sus recomendaciones y conclusiones sobre este tema.
Gracias. Mi recomendación es que tengamos una comunicación efectiva con nuestros hijos, que la decisión de regresar o no a clases la hagamos al seno de nuestra familia, partiendo de información certera, no de fake news ni tampoco de comunicaciones alarmantes y o documentos que no tengan que ver con ciencia. Y sobre todo, vayamos a nuestra comunidad educativa. Alfredo bien lo decía, en la Ley General de Educación existen los consejos de participación educativa en la cual nosotros los padres de familia podemos ir participar. Y yo le vuelvo a insistir al gobierno, no nos llamen solamente a los padres de familia para ir a limpiar las escuelas, para cooperar. Llámenos para ser parte de la solución. Llámenos para generar los protocolos que sean necesarios en cada una de las escuelas donde van nuestros hijos. Esa sería para mí la mejor recomendación a los padres de familia. Breves, claras y precisas, coincido, hay que tomar las decisiones en conjunto. Alfredo. Pues realmente lo que se ha mencionado, que participemos en el sistema educativo con la autorización de las autoridades, sin la autorización de las autoridades o aún en contra de las autoridades, porque todo está pegado a derecho. Simplemente exigimos el cumplimiento del Estado de Derecho y debemos participar en el sistema educativo de nuestro país porque es la base para un desarrollo armónico y humano de la sociedad. Entonces está en manos de nosotros como padres de familia, como sociedad, la solución de nuestros problemas, sobre todo en materia educativa. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a los tres por apoyarnos cada uno en su tema, en su participación como por parte de las escuelas, del fomento educativo, de los padres de familia, doctora en su conocimiento médico y científico, la doctora Lori Ann Jiménez Faibí, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, y Alfredo Villar, fundador y presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo. Muchas gracias. Esperamos de verdad que nuestra audiencia se quede con respuestas, que tenga un poco más de claridad en ciertos temas o que, como bien lo han mencionado los tres, ya han coincidido, que todos tengamos claro que lo que hoy podemos hacer es unirnos para generar soluciones que van en pro no solo de nuestros hijos, sino de todos como sociedad para prevenir más casos de COVID-19 y más tragedias en este país que tanto queremos. Gracias a los tres y muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto en saludar. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, gracias, qué buenas voces y qué buenos comentarios, conceptos. Yo creo que usted se queda más tranquilo, ojalá de verdad le haya servido. Si tiene más preguntas, háganoslas saber a través de las redes sociales. Y mire, quiero invitarlo la siguiente semana a que nos acompañe porque vamos a dar continuidad al tema del COVID. De pronto puede parecer un tema agotado, pero como decía la doctora Jiménez Faibí, parece que podríamos estar el año que entra hablando de lo mismo, ¿no? ¿Cómo ha sido en las últimas semanas? Es lo que vamos a platicar. Hablaremos, entre otras cosas, sobre esta tercera ola que no ha dado tregua en el aumento de los niveles de contagios, de las muertes, ayer casi 1,000 muertes en nuestro país, según cifras oficiales, sobre las implicaciones que se siguen presentando con las variantes y sobre la situación de las segundas y ahora ya las terceras dosis en algunas de las vacunas, sobre también quienes no se quieren vacunar. Los vamos a esperar para hablar de esto y mucho más. Si usted va teniendo dudas, si nos quiere hacer llegar a través de redes sociales para ir dándole orden a las preguntas, le vamos a agradecer mucho su participación porque tenga presente que esto es por usted y para usted. Ese es el objetivo, servirle, informarle y que tenga fuentes de información claras, sólidas, verídicas, con expertos. No se deje llevar por estas noticias falsas que a veces solo generan más confusión. Y bueno, ese es nuestro objetivo aquí en el Financiero Bloomberg. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves aquí a las 11 de la mañana y hoy lo espero a las 20 horas con la información que define el día. Que tenga muy buena tarde.